Muy bien. Entonces, ¿qué es Cristo? Según dice aquí mismo, fíjese, cuando dice versículo 11 de Hebreos, del capítulo 9, dice, pero estando ya presente Cristo, y dice, sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces, ¿quién es Cristo? Sumo sacerdote, ¿de qué cosa? De los bienes venideros, alabado sea Dios. Entonces aquí está hablando de los bienes venideros. Entonces, ¿quién es el autor de los bienes venideros? Cristo. No es el autor de los bienes simbólicos, ya no de sombras, tipos, sino ahora ya es de los bienes venideros. Los bienes son realidades, ¿verdad? Un bien es algo tangible, perceptible, no figurado. Es una realidad, alabado sea Dios, de la cual gozamos ustedes y yo hoy en Cristo Jesús, por su gracia, aleluya. Así es que ustedes y yo participamos ya de la sustancia misma, del bien de todas las cosas, alabado sea Dios, porque Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Así es que en Cristo nosotros, por la gracia de Dios, somos herederos de esos bienes. Los tenemos, son nuestros por la gracia de Dios, que son cosas mejores y mayores para la gloria de Dios. Amén. Así es que diga conmigo, tiempo de reforma, porque ahí dice reformar. Entonces, cuando la Biblia habla aquí este término de reforma, está utilizando un término griego que es diórtosis, así, diórtosis, como suena. Diórtosis, ¿verdad? Ese es el término que utiliza la Escritura para referirse a reforma. Es el tiempo de reformar. Entonces la palabra reformar viene de diórtosis y esto significa volver a la forma que se deformó. Volver a la forma que se deformó. Amén. Entonces esto significa que había una forma original, ¿no? Una forma original que Dios hizo, pero que de alguna manera se deformó. Por eso es que la Biblia habla de reformar, quiere decir volverlo a la forma original. ¿Sí me explico? Entonces había una forma original que Dios hizo, la cual Adán la deformó. ¿Quién la deformó? Adán. En Adán se deformó. Pero gracias a Dios que vino el segundo Adán, que es Cristo, y Él la reformó por su gracia. Por eso es que hablamos de tiempo de reforma, porque Cristo, el segundo Adán, vino y reformó todas las cosas. Entonces quiere decir que Cristo vuelve a la forma original todo. Alabado sea Dios, pero fíjense que aquí hay un valor agregado que es muy importante, porque no solamente vuelve al original todo, sino lo vuelve al original, pero mucho mejor, todavía por la gracia de Dios. Amén. O sea, lo que había en el original era bueno, pero lo que existe hoy es mejor, todavía por la gracia del Señor. Entonces, la reforma tiene que ver con cómo hacer recto lo torcido, y ese es el trabajo que el Espíritu Santo está llevando a cabo a través de nosotros como iglesia. Alabado sea Dios. La versión especial que Dios tiene para mostrar lo que Él ha cumplido en Cristo la está llevando a cabo el Espíritu Santo a través de la iglesia, por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, una iglesia entendida en el diseño, en el orden, en la forma correcta, es la que puede identificar lo genuino y también ella modelar lo verdadero. Aquí, por eso vale la pena entender algo y lo vamos a estar enfatizando. La iglesia, tenemos que trabajar en ello para que de alguna forma precisamente sea entendida en conocer el orden original y lo que es el diseño.
Porque si no hay una iglesia que conozca orden y diseño, perdóname, pero entonces no va a poder cumplir bien su función. Por eso es que es importante, pero también aquí lo interesante es que nosotros como ministros debemos también conocer el orden y el diseño. Porque ¿cómo vas a reformar algo que desconoces? ¿Sí me explico? No puede ser posible. Así es que sí es importante reflexionar en eso. Hoy en día participamos de ese tiempo como ministros, que somos los llamados a ser reformadores. Ustedes y yo, Dios nos llamó ¿a qué? A ser reformadores. Yo quiero decirles que cuando hay reformas, para muchos la verdad pareciera ser que es una amenaza. Para muchos les pone en jaque cuando empieza a haber reforma. A muchos no les gustan las reformas. Ustedes se dan cuenta, con el gobierno actual precisamente está trayendo reformas y hay conservadores. Así es lo mismo que existe en las congregaciones. Hay conservadores y no les gustan las reformas, se ponen así. No les gustan los cambios, no les gusta que se vuelva a lo original. ¿Por qué? Porque ya estamos viciados de cosas que están fuera de la forma. Así es que en el nombre del Señor yo creo que debemos, hermanos, reflexionar muy bien también al respecto. Entonces no podemos ser reformadores si no conocemos el diseño, el modelo y el orden de Dios. ¿Cómo vamos a volver a la forma correcta si lo que hacemos está fuera del modelo? Razón por la cual no hay avance y hay un gran retraso en la obra de Dios. Terrible. Así es que en la casa que Dios le ordenó a Moisés edificar, Dios le mostró el diseño, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo les pregunto, cuando Dios le dio la orden a Moisés de edificar la casa del antiguo pacto, Él le mostró el diseño y el orden, ¿verdad que sí? Por eso es que el Señor le dijo, haz todo conforme a ¿qué? Al diseño. No iba a meter algo de su cosecha, no, nada de él, algo de buena intención, de algo que dijera, ay, esto se va a ver más bonito aquí. No, de ninguna forma. Él se tenía que ajustar al orden, a la forma que Dios le estaba diciendo. Si no lo hacía así, entonces iba a haber deformación. E iban a ser necesario que Dios levantara a alguien más para que trajera una reforma, que lo hiciera a la forma original. ¿Sí o no? Por eso es que el Señor fue tan específico, Dios fue tan así que le dijo, haz todo conforme al modelo, al diseño. Alabado sea Dios. Imagínese, hermano, que Él insensatamente hubiera hecho lo que quisiera, pues no. Qué bueno que Dios sabe que ese hombre iba a responder. Y lo levantó para ese tiempo. Entonces, por eso dice la Escritura ahí en Hebreos, ¿verdad? Que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, ¿no? Alabado sea Dios. Pero hubo alguien que vino a traer el original, porque esa casa solamente era un símbolo y era de siervos, pero gracias a Dios el segundo Adán vino a traer el orden original, y ese orden original fue, dice que es su casa, la cual casa somos nosotros, alabados sea el Señor, y Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces el Señor está mostrando diseño y orden, ¿no? Cabeza y cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos entendiendo esto. Dios dio el diseño del original y Moisés tenía que hacerlo de esa forma y no deformarlo, porque usted sabe que de hecho lo que Dios le permitió construir o erigir a Moisés, pues solamente era también una sombra o figura, pero además también era algo que hablaba del diseño original de Dios en la eternidad, porque usted sabe que dice que el verdadero tabernáculo es celestial, ¿verdad que sí? Amén. Y ese tabernáculo no les miento, pero es la iglesia, porque la iglesia es celestial, por la gracia de Dios. Es interesante cuando nosotros nos damos cuenta cómo hay cosas que incluso Dios permite que se escriban, que queden establecidas en la palabra,
para que nosotros podamos entender que cuando no nos ajustamos al orden, al diseño, pueden suceder cosas drásticas, ¿no? Como hay muchas iglesias hoy en día, lamentablemente, de verdad, y lo vamos a ir viendo, usted se va a dar cuenta y vamos a poner en balanza las cosas para que se den cuenta de lo que algunos vienen enseñando o proclamando y se van a dar cuenta que están fuera del diseño y el orden. Por eso es importante que nosotros iniciemos con esto. Tenemos que conocer diseño para que seamos alineados a lo mismo, al diseño y al orden de Dios. Alabado sea su nombre, amén. Así es que yo no sé si ustedes recuerdan, pero nos narra la Escritura y vamos a verlo. Yo quiero que lo leamos, por favor, ahí en primer libro de las Crónicas. Ya lo hemos compartido, pero hoy tiene más sentido. En el capítulo 13 del libro de las Crónicas. Fíjense, a partir del versículo 5 vamos a leer. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen, ¿qué era lo que iban a traer? El arca de Dios, ¿desde dónde? Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, dice, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Fíjese, había una celebración, había regocijo. Dice que David mismo ya se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y miren lo que sucedía durante esos 3 meses. Dice que el Señor bendijo la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Qué tremendo, ¿no? ¡Wow! ¿Cuál era el problema del arca? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Dense ustedes cuenta algo. Había una idea que se le vino a David. ¿Y saben de dónde venía esa idea? De los filisteos. Ustedes recuerdan que los filisteos tomaron el arca, pero Dios los visitó con plagas y todo eso, de tal manera que entonces les dijo uno de ellos, no, pues hay que regresar el arca, ¿no? ¿Y saben en qué la regresaron? En un carro nuevo. Ah, qué bonita idea filistea, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Deformaron, se salieron de la forma, se salieron del orden. ¿Se ustedes cuenta lo que sucede cuando de alguna forma uno descuida esa parte, ¿no? Cuando uno deja de hacer las cosas en el diseño, en el orden de Dios, lo que puede llegar a suceder. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? ¿En qué querían transportar el arca a la casa de David? A Jerusalén, que era el plan de Dios, sí era el plan de Dios.
Pero ¿qué sucede entonces? Bueno, pues dijo, ay, pues qué cómodo, wow, esta es una buena idea, vamos a llevarlo en un carro nuevo. Y ahí llevaban el arca en el carro nuevo y con celebración y regocijo, había, ¿verdad?, de instrumentos y todo esto. Qué maravilloso, gloria a Dios, como algunas iglesias, ¿no? Tienen grandes celebraciones, tienen tiempo de regocijo, júbilo, danzas hebreas, sí, danzas judías y el shofar y todo esto, pero están fuera de orden. Se va a dar cuenta que hay muchas cosas que no están dentro del orden. Hay cosas que de veras a veces las hacemos por imitación, porque nos gustó. Ay, el atuendo judío, ¿verdad? Es bonito para que las danzantes se vean bonitas y todo, pero queremos hacer todo judío. Y entonces aquí estaban así, ¿no? Ay, qué bonita idea, wow. Y nosotros a veces así vivimos, ¿no? O así vivimos en un tiempo atrás, queriendo copiar esto, queriendo copiar aquello y etcétera, y no nos resultaban muchas cosas, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más bien debemos venir a la palabra y conocer realmente el diseño y el orden de Dios. Ese diseño que Dios, ¿verdad?, precisamente lo concibió desde la eternidad, y ese orden que Él estableció. Así es que, qué bonita idea, ¿verdad? Entonces lo del arca, ¿sí o no? Pero ¿qué fue lo que trajo consigo? Bueno, pues trajo muerte, y por eso es que hay muchas iglesias que no avanzan, porque hay muerte, frialdad, hay cosas que no están bien, y además pues hubo un retraso precisamente en el plan de Dios. Si se dan cuenta, no llegó el arca como Dios quería a Jerusalén. Sí era del corazón de Dios que David llevara el arca a su casa, pero no era la manera, no era la forma, no era el diseño. Se salieron de la forma, lo deformaron. Entonces necesitaban reformar, ¿verdad que sí? ¿Qué necesitaban hacer? Reformar, quiere decir volverlo a la forma original. Y esto no es cuento, no es algo que yo esté inventando. Vean el capítulo 15 y vamos a leer versículos 11 al 13, fíjense. Sí, del 11 al 13 vamos a leer. Y miren cómo entonces David rectifica y vuelve a la forma, ¿verdad? Entonces él tuvo gracias a Dios la percepción del Señor que se necesitaba reformar, se necesitaba volver a la forma original. Ahí en el versículo 11 dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, escuchen bien, versículo 12, les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, escuchen bien versículo 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Qué interesante, ¿no? Wow, Dios nos mostró un diseño, Dios nos dio el modelo y nosotros lo hicimos de otra forma. Dios nos lo ordenó bien. Así es que el arca no debe ser llevada por verdad en un carro nuevo y que dos bueyes enfrente la estén jalando. No, Dios dijo que deben de ser los sacerdotes. ¿Los qué? Sacerdotes. Y tenía que ser llevada dos al frente, dos atrás y con unas barras, ¿verdad? Una del lado derecho, otra del lado izquierdo y 4 sacerdotes cargando el arca. Ese era el orden de Dios. Esa era la forma, ¿sí o no? Y entonces gracias a Dios que cuando lo hicieron de acuerdo a la forma, hubo una reforma, entonces gracias a Dios pudieron llevar el arca entonces a lo que fue precisamente al lugar de su destino, a donde Dios quería que llegara. Amén. Entonces dense cuenta qué importante es
para el Señor que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a la forma original, no a nuestra forma, porque hacerlo a nuestra forma es de forma, pero hacerlo a la forma de Dios es hacerlo a la forma original. Y cuando lo hacemos a nuestra forma, necesita reforma, ¿verdad que sí? ¿Sí lo estamos viendo eso, hermanos? Entonces es interesante. Por lo tanto, la iglesia hoy en día no necesita un avivamiento, sino la iglesia lo que está necesitando es eso, la reforma. Así es que gracias a Dios porque Cristo trajo ese tiempo de reforma, pero entonces nosotros debemos entrar a esa realidad, vivir esa realidad, alinearnos a la realidad de la reforma del Señor. Quiere decir, debemos alinearnos al diseño y al orden de Dios. Entonces la iglesia necesita ser alineada al diseño original para que pueda manifestar la razón de su existencia. Amén. Así es que Dios ha dicho que el tiempo que nosotros estamos no es un tiempo de avivamiento, sino es un tiempo de reforma. Alabado sea Dios, ¿verdad que sí? Es un tiempo de alinearnos, de volver otra vez al diseño y orden originales para poder reconectarnos al diseño que Él había concebido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esto es importante, hermanos. Por eso es que vamos a ir avanzando, si Dios lo permite, para que Dios precisamente nos lleve a entender cuál es el diseño y el orden original. Si no, de otra manera, en qué nos basamos, en qué nos fundamentamos para establecer a la iglesia en el diseño y el orden. Y que la iglesia sea entendida en esto para que sea efectiva en la asignación también que Dios le ha dado. Así es que en el nombre del Señor, esto es una introducción. ¿Está bien? Amén. Hasta ahí le dejamos. ¿Preguntas, dudas nada más? ¿O algo que quisieran comentar también? Eso es cierto. La verdad digo, y nosotros lo vivimos. Porque sí, algunas veces llegamos a estar también en lo de, sí, se sintió la presencia de Dios y esto. Pero sí, después de un tiempo, se te va apagando. O sea, Dios no quiere eso, como cosas fugaces, o sea, momentáneas. Dios quiere algo que perdura y si se dan cuenta, la reforma perdura. La reforma dura mucho tiempo, por la gracia de Dios. Y una diferencia de lo que estás diciendo también es que, por ejemplo, el primer Adán dice que fue hecho del polvo de la tierra. El Señor sopló aliento de vida, pero dice fue alma viviente, ¿verdad? Era más alma viviente. Pero el segundo Adán fue espíritu vivificante. Quiere decir, Él vino y nos vivificó. Por eso ustedes y yo somos espíritus vivificados. O sea, ya estamos avivados por la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Entonces esto es algo importante. Si necesitamos estudiar la palabra, de verdad que Dios nos permita seguir incursionando en todo esto. Si es que, amén, gracias por la aportación. ¿Algún otro comentario? ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No?
Sí. Sí, hijo, se practica el ayuno, pero con otra mentalidad, ¿no? Porque antes era así como que torcer el brazo a Dios y yo, por mi ayuno Dios me... No, no es por tu ayuno, no. Sencillamente el ayuno es un tiempo de consagración, ¿verdad? De que yo me rindo, me entrego. Y no, o sea, yo no voy a forzar a Dios, porque algunos piensan que el ayuno es eso, para forzar a Dios a que haga algo, porque Dios se ve obligado a hacer algo por mi ayuno. No, el ayuno simplemente es un canal, es algo que Dios usa precisamente para mostrarse a Él, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, sí. Digo, aunque está el bautismo en Cristo, ¿verdad? Que es lo más relevante e importante, pero pues también el bautismo, pues como sabemos, o sea, nunca dejó de ser. Por ejemplo, cuando Felipe fue con el etíope, pues lo bautizó ahí. O sea, no podemos también dejarlo y pasarlo por alto, ¿no? Sí. Precisamente por eso ahorita vamos a ir incursionando y se van a dar cuenta que hay cosas que son obsoletas. O sea, ya no son funcionales para el tiempo de la Reforma, para el tiempo del Nuevo Testamento que vivimos, digo el Nuevo Pacto, perdón. Ya no funcionan, lo vamos a ver. Primero Dios, ¿ok? Por eso necesitamos avanzar en esto, ¿no? Primero Dios. Ok, bueno, ¿algo más? Amén, sí, vamos a ir avanzando si Dios lo permite y Dios nos va a ir trayendo mayor entendimiento, si Dios lo permite, pero necesitamos comenzar nosotros y enseñarlo, ¿sí me explico? Y para ir en línea si Dios nos permite. Alabado sea Dios. Muy bien, les amo, vamos a dar gracias. ¿Qué les parece? Dale gracias, mi Raulito. Vamos a orar todos juntos con Raúl. Aleluya. Pues demos gracias. Saludos a nuestros hermanos que se pudieron conectar. Padre, te damos muchas gracias, Dios, en este momento. Gracias porque nos permites ser desarrollados en ti, Señor. Permítenos ser entendidos, Dios. Es necesario que nosotros como ministros competentes seamos desarrollados y entendidos en la verdad presente, en lo que tú nos has dado para este tiempo. Ser entendidos en el tiempo, Señor, cumplido, en el cual tú nos permites vivir, en el cual, Señor, ya tenemos todas las cosas a nuestro favor, Padre, simplemente porque a ti te ha placido. Gracias, papá. Ahora necesitamos de verdad ser buenos administradores, aún de la palabra, del conocimiento y de la revelación, la cual tú nos estás dando, Señor. Permite que estos tiempos, Padre, sean de refrigerio, Señor, de desarrollo, de capacitación, y que podamos, Señor, de verdad alcanzar los niveles que tú has pensado para nosotros desde un principio. Gracias, papá, porque en tu diseño original, Señor, está que tu iglesia tenga una función correcta, sea productiva y efectiva, Señor, en lo que tú le has dado. Gracias, papá, por la palabra, por la enseñanza, por el ministro, Señor. Síguele, Señor, de verdad, trayendo esa revelación y esa palabra, la cual, Señor, va a ser vida para nosotros. Señor, gracias por nuestros hermanos que a través de las redes se conectaron y pudieron recibirlo. Señor, gracias por cada uno de los que estuvimos aquí presentes, y creemos, Dios, que somos bendecidos en Cristo, que nos has dado, nos has otorgado lo mejor a través de Cristo Jesús, cuando nos escogiste en Él, Señor. Y Señor, gracias porque aún antes de todos los tiempos nosotros ya estábamos en tu corazón. Gracias por ello, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya.
Nos despedimos, son bendecidos. Aleluya.